Fue Blimunda quien abrió la puerta. Caía la tarde. Pero ella lo reconoció al desmontar. 4 años no es tanto tiempo. Le besó la mano. Si no anduvieran por allí vecinos curiosos, otro sería el saludo. Pero estos 2, estos 3, cuando esté Baltasar, tienen razones del corazón que los gobiernan. Y en tantas noches pasadas, una habrá habido, por lo menos, en que soñaron el mismo sueño. Vieron la máquina de volar batiendo alas, vieron el sol estallando en luz mayor, y el ámbar atrayendo al éter, el éter atrayendo al imán, el imán atrayendo al hierro. Todas las cosas se atraen entre sí. La cuestión es saber colocarlas en el orden justo, y entonces se romperá el orden. Esta es mi suegra, señor padre Bartolomeu. Se había aproximado Marta María, intrigada por no oír palabras, siendo cierto que Blimunda había ido a abrir la puerta sin que nadie llamara a ella, y ahora estaba allí un cura joven que preguntaba por Baltasar. No es así como suelen aparecer visitas en estos tiempos, pero hay excepciones. Como en todo tiempo se dijo venir un cura de Lisboa a Mafra para hablar con un soldado manco y con una mujer que es visionaria de la peor manera, porque ve lo que existe, como ya secretamente sabe Marta Mafra, que quejándose de un tumor en la barriga, Blimunda le responde que no lo tenía, pero era verdad que sí, y ambas lo sabían. Come tu pan, Blimunda, come tu pan. Estaba el padre Bartolomeo Lourenço sentado al fuego que la noche refrescaba, cuando llegaron Baltasar y su padre. Vieron la mula a la puerta, arreada aún bajo el olivo. ¿Quién habrá venido?, preguntó Joao Francisco, y Baltasar no respondió, pero adivinó que sería cura. Las mulas que cargan gente eclesiástica muestran cierta evangélica mansedumbre, quizá inducida, que contrasta con el vicio aún rebelde de las que solo dan caballería a laicos, y siendo de cura la mula, con aire de venir de lejos y no esperando allí legado de papa ni aviso de nuncio, tenía que ser Bartolomeu Lourenço, como luego se vio que era, y a quien extrañe que tanto hubiera visto Baltasar cuando ya cerraba la noche, respóndasele que el resplandor de los santos no es espejismo vano del espíritu perturbado de los místicos o mera propaganda de la fe en pintura al óleo, y que, de tanto dormir con Blimunda y con ella casi todas las noches tener dares y tomares de la carne, empezaba a ver en Baltasar un lucero espiritual de visión doble que, no dando para más profundas penetraciones, bastaba para una observación sumaria como esta. Fue Joao Francisco a sacarle los arreos al animal y volvió a tiempo, pues estaba el cura diciendo a Baltasar y a Blimunda que iba a cenar con el párroco que le había convidado y que en su casa pasaría la noche, primero por no haber comodidades suficientes en la morada de los 7 soles, segundo porque no faltaría quien se sorprendiera en Mafra de que un cura venido de lejos escogiera para albergue este suelo, poco más abrigado que el portal de Belén, en vez de los mimos parroquiales o el palacio de los vizcondes, donde no iban a negar alojamiento a un futuro doctor en cánones. Y Marta María dijo: si estuviéramos advertidos de que venía su reverencia, al menos mataríamos el gallo. El resto que tenemos no es cosa de presentar. De eso mismo que tiene yo comería a gusto, pero es mejor para todos que aquí no quede ni coma. Y en cuanto al gallo, señora Marta María, déjelo cantar, que por bien que supiera en la cazuela, más alegría es su canto en la garganta, y no debemos hacer ese desfavor a las gallinas. Rió Joao Francisco el chiste. Marta María no pudo porque le dio el vientre una punzada de dolor. Blimunda y Baltasar sonrieron solo, no precisaban más,
si bien sabían que los dichos del cura iban siempre a caer del lado de las palabras esperadas, como por estas otras nuevamente se averiguaba. Mañana, 1 hora antes de salir el sol, me lleváis la mula a la casa del cura, arreada ya, y vais los dos, porque tenemos que hablar antes de que salga para Coimbra. Y ahora, señor Joao Francisco, señora Marta María, mi bendición os doy, si para algo sirve a los ojos de Dios, que es fuerte presunción creer que somos jueces de la bondad de las bendiciones. Repito, no se os olvide, 1 hora antes de salir el sol. Y dicho esto se fue. Salió Baltasar a acompañarlo con una candela que poco alumbraba. Era solo como si fuera diciéndole a la noche, soy una luz, y durante el breve camino no habló nadie. Volvió Baltasar a oscuras, que ven los pies donde se asientan, y cuando entró en la cocina preguntó Blimunda. ¿Dijo el padre Bartolomeu lo que quería? No dijo nada, mañana lo sabremos. Y Joao Francisco, acordando, se reía. Tuvo gracia lo del gallo. Marta María, por su parte, estaba adivinando el misterio ahora. Vamos a cenar. Se sentaron los dos hombres a la mesa, las mujeres aparte, la costumbre de las familias. Esto está subrayado. Durmió cada cual como pudo, con sus propios y secretos sueños, que los sueños son como las personas, quizá parecidos, pero nunca iguales. Tampoco riguroso sería decir, vi un hombre como soñé con agua corriente. No basta esto para saber qué hombre era ni qué agua corría. El agua que corrió en el sueño es agua solo del soñador. No sabremos qué significa el correr, si no sabemos qué soñador es ese. Y así vamos del soñador a lo soñado, de lo soñado al soñador preguntando. Un día tendrán lástima de nosotros las gentes del futuro por saber tan poco y tan mal. Hasta ahí. Padre Francisco Gonsalves, esto dijo el padre Bartolomeo Lourenço antes de recogerse a su cuarto, y el padre Francisco Gonsalves, como le competía, respondió, todo el saber está en Dios. Así es, respondió el volador, pero el saber de Dios es como un río de agua que va a dar a la mar. Es Dios la fuente, los hombres el océano. No valía la pena haber creado tanto universo si no fuera para ser así, y a nosotros nos parece imposible que pueda alguien dormir después de haber dicho y oído estas cosas. De madrugada llegaron Baltasar y Blimunda. Llevaban la mula por la reata, pero el padre Bartolomeo Lourenço no precisó que lo llamaran. Abrió la puerta apenas oyó batir las herraduras en las piedras, y salió luego. Estaban ya hechas las despedidas. Quedaba el cura de Mafra con materia para pensar. Si Dios era fuente y los hombres océano, ¿y qué parte del saber general le cabrá de hoy en adelante? Que del saber pasado lo ha olvidado casi todo, excepto, y eso gracias a una práctica continuada, el latín de la misa y de los sacramentos, y el camino entre las piernas del ama que esta noche, por mor del visitante, tuvo que dormir en el hueco de la escalera. Sostenía Baltasar la mula, y Blimunda estaba apartada a unos pasos con los ojos bajos, cubierta con el embozo. Buenos días, dijeron ellos. Buenos días, dijo el cura, y preguntó, ¿aún no ha comido Blimunda? Y ella, desde la sombra de las ropas, respondió, no he comido porque si habían comentado algo Baltasar y el padre Bartolomeu, dile a Blimunda que no coma, y así le fue dicho a ella, murmurado al oído, cuando ya estaban acostados, para que no los oyeran los viejos, que ya era misterio bastante. Por las calles oscuras fueron subiendo hasta el alto de la vela. Aquel no era el camino para la aldea de paz, obligado para el norte que el cura lleva, pero era como si tuvieran que alejarse de los lugares habitados, aunque en todos estos chamizos esté la gente durmiendo o despertándose ya. Son construcciones de fábrica precaria. Lo más que hay por aquí son cavadores, gente de mucha fuerza y poco regalo.
Volveremos a pasar por estos sitios de aquí a unos meses, mejor aún si fueran años, y encontraremos una gran ciudad de tablas, mayor que Mafra. Quien viva lo verá, esto y otras cosas. Por ahora bastan los toscos aposentos para en ellos descansar sus huesos los fatigados hombres del pico y el azadón. Pronto sonarán las cornetas, que también aquí hay tropa, ya no anda muriendo en la guerra, y lo que hace es guardar a estas groseras legiones o ayudar donde no sufra desdoro el uniforme. En verdad apenas se distinguen los guardas de los guardados, rotos unos, desgarrados los otros. El cielo está ceniciento y perla por el lado del mar, pero sobre las lomas de enfrente se extiende lentamente un color de sangre aguada. Después viva y vivísima, y pronto vendrá otro día, oro y azul, que la estación corre hermosa. Blimunda nada ve, tiene los ojos bajos, en el bolsillo el mendrugo que aún no puede comer. ¿Qué querrán de mí? Es el cura el que quiere, no Baltasar. Este sabe tan poco como Blimunda. Abajo se distingue confusamente el trazado de los fosos de cimentación negro sobre sombra. Ahí estará la basílica. El terraplén empieza a llenarse de hombres, encienden hogueras, un bocado caliente para empezar el día, restos de ayer. Pronto estarán bebiendo el caldo de la escudilla, mojando miga de pan. Solo Blimunda tendrá que esperar. Dice el padre Bartolomeu Lourenço: en el mundo te tengo a ti, Blimunda, y a ti, Baltasar. Están mis padres en Brasil, en Portugal mis hermanos. Padres y hermanos tengo, pues, pero para esto no sirven hermanos ni padres, amigos se requieren. Oíd, pues, en Holanda supe que, y esto está subrayado, el éter no es eso que generalmente se cree y enseña, y no se puede alcanzar por las artes de alquimia. Para ir a buscarlo allá donde está, en el cielo, tendríamos que volar, y aún no volamos. Pero el éter, y ahora mucha atención a lo que digo, antes de subir a los aires para ser aquello de donde las estrellas cuelgan y el aire que Dios respira, vive dentro de los hombres y mujeres. Es el alma, concluyó Baltasar. No lo es. También yo al principio pensé que fuera el alma. También creí que el éter en definitiva estaba formado por las almas que la muerte libera del cuerpo antes de ser juzgadas en el fin de los tiempos y del universo. Pero el éter no se compone de las almas de los muertos, se compone, oídlo bien, de las voluntades de los vivos. Esto no. En el Tajo empezaban los hombres a bajar. Aquí, pero dice, importante como idea. En el Tajo empezaban los hombres a bajar a los fosos donde apenas nada se veía. Dijo el cura: dentro de nosotros existen voluntad y alma. El alma se retira con la muerte, y allá va donde las almas esperan el juicio, nadie sabe, pero la voluntad o se separó del hombre estando vivo, o se separa de él con la muerte. Ella es el éter. Es pues la voluntad del hombre lo que sostiene las estrellas, y es la voluntad del hombre lo que Dios respira. ¿Y yo qué hago?, preguntó Blimunda, pero adivinaba la respuesta. Verás la voluntad dentro de las personas. Nunca la he visto, y tampoco vi nunca el alma. No ves el alma porque el alma no se puede ver. No veías la voluntad porque no la buscabas. ¿Cómo es la voluntad? Es una nube cerrada. ¿Qué es una nube cerrada? La reconocerás cuando la veas, eso está subrayado. Prueba con Baltasar, para eso hemos venido aquí. No puedo, he jurado que nunca lo vería por dentro, entonces hazlo conmigo. Blimunda alzó la cabeza, miró al cura, vio lo que siempre veía, más iguales las personas por dentro que por fuera.
Solo cuando están enfermas no lo son. Esto lo voy a subrayar. Más iguales las personas por dentro que por fuera, solo cuando están enfermas no lo son. Porque como Carlos López Otín, la salud es el silencio del cuerpo. Solo cuando están enfermas no lo son. Volvió a mirar, dijo, no veo nada. El cura sonrió. Esto está subrayado. Quizá es que yo no tengo voluntad, mira mejor. Veo una nube cerrada sobre la boca del estómago. El padre se santiguó. Gracias, Dios mío, ahora volaré. Esto no. Sacó de la alforja un frasco de cristal que tenía presa en el fondo una pastilla de ámbar amarillo. Este ámbar, también llamado electro, atrae el éter. Andarás siempre con él allá donde ande gente, en procesiones, autos de fe, aquí en las obras del convento. Y cuando veas que la nube va a salir de uno de ellos, cosa que está ocurriendo siempre, acercas el frasco abierto y la voluntad entrará en él. Y esto también está subrayado. Y cuando esté lleno, cuando hay una voluntad dentro, está lleno ya. Pero ese es el indescifrable misterio de las voluntades. Donde cabe una, caben millones. El uno es igual al infinito. Esto no. ¿Y qué haremos entre tanto?, preguntó Baltasar. Voy a Coimbra, desde allá a su tiempo mandaré recado. Entonces iréis los dos a Lisboa. Tú construirás la máquina, tú recogerás voluntades. Nos encontraremos los tres cuando llegue el día de volar. Te abrazo, Omnimunda. No me mires de tan cerca, te abrazo. Baltasar, hasta la vuelta. Montó en la mula y empezó a bajar por la ladera. El sol había aparecido sobre las lomas. Come el pan, dijo Baltasar. Y Blimunda respondió, aún no, primero quiero ver la voluntad de aquellos hombres. Vinieron de misa y están sentados bajo el cobertizo del horno. Cae una lluvia blanda entre el sol, otoño precoz. Por eso Inés Antonia dice a su hijo, sal de ahí que te mojas, y el chiquillo hace como que no oye. Ya en estos tiempos es costumbre de los chiquillos, mientras no declaran desobediencias más radicales. E Inés Antonia, habiéndolo dicho ya una vez, no insiste. Si aún no hace 3 meses se murió el pequeño, ¿por qué ha de atormentar ahora a este, dejarlo jugar allí tan feliz, metiendo los pies descalzos en los charcos del huerto? Nuestra Señora lo proteja de las viruelas que se llevaron al hermano. Dice Álvaro Diego, ya tengo promesa de trabajo en las obras del convento real, de esto estaban hablando, pero la madre piensa en su hijo muerto. Así se dividen los pensamientos, y menos mal para no sobrecargar tanto que acabarían por resultar insoportables, como este dolor de Marta María, tenacísimo dolor, que le traspasa el vientre como las espadas traspasaron el corazón de la Madre de Dios, porque el corazón, si es en el vientre donde se generan los hijos, ahí está. ¿Por qué el corazón? Si es en el vientre donde se generan los hijos, ahí está el horno de la vida, y cómo habría de alimentarse la vida sino con trabajo, razón esta por la que está Álvaro Diego tan contento. Un convento así es obra para muchos y muchos años, garantía de pan para... quien sabe las artes de cantero. 300 reales de jornal, 500 si se tercia. Y tú, Baltasar, estás decidido a volver a Lisboa, mira que haces mal, porque aquí no va a faltar trabajo. No querrán lisiados teniendo tanta gente donde escoger. Con ese gancho haces tú todo lo que otros hacen. Haría,
si es que no lo dices por confortarme, pero tenemos que volver a Lisboa, ¿verdad, Blimunda? Y Blimunda, callada hasta entonces, asintió con la cabeza. Un poco retirado, el viejo Joao Francisco trenza una soga de cuero, oye hablar, pero no presta atención a lo que están diciendo. Ya sabe que el hijo se irá una de estas semanas y está irritado por eso. Irse otra vez, así, después de andar aquellos años en la guerra. Le estaría bien empleado si volviera sin la mano derecha. Es tal el amor que llegan a pensarse cosas así. Blimunda se levantó, atravesó el patio y salió al campo. Bajó los olivos que subían por la cuesta hasta los hitos de la obra. Se le iban hundiendo las almadreñas en el barbecho que la lluvia había ablandado. Si fuera descalza y pisara piedras agudas, no las sentiría. ¿Cómo es posible que le duela tan poco si toda ella está llena de horror por haberse atrevido a lo que esta mañana se atrevió? Acercarse a la mesa de la comunión en ayunas. Fingió comer su pan aún acostada, como de costumbre y necesidad, pero no lo comió. Anduvo después siempre con los ojos bajos, fingiendo compunción y devoción en casa, y así entró en la iglesia. Estuvo en el oficio como si la postrase la presencia de Dios. Oyó el sermón sin levantar cabeza, aplastada al parecer por todas las amenazas del infierno que caían del púlpito, y al fin recibió la sagrada forma y vio. Esto está subrayado. Durante todos estos años, desde que se le había revelado su don, siempre había comulgado en pecado, con alimento en el estómago, y hoy había decidido, sin decirle nada a Baltasar, que iría en ayunas, no para recibir a Dios, sino para verlo, si allí estaba. Se sentó en la raíz alzada de un olivo. Se veía desde allí el mar confundido con el horizonte. Seguro que llovía con fuerza sobre las aguas. Entonces se llenaron de lágrimas los ojos de Blimunda. Un gran sollozo sacudió sus hombros y Baltasar le tocó la cabeza. Se había acercado y ella no lo oyó. ¿Qué viste en la hostia? No lo había engañado. ¿Cómo sería posible si duermen juntos y todas las noches se buscan y encuentran? Es decir, no serán todas, pero hace 6 años que viven como marido y mujer. Vi una nube cerrada, respondió ella. Baltasar se sentó en el suelo. Allí no había llegado la reja del arado. Había hierbas secas, ahora húmedas de lluvias. Pero esta gente del pueblo no tiene manía, se sienta o se acuesta donde le apetece. Mejor si puede un hombre posar la cabeza en el regazo de la mujer. Seguro que fue ese el último gesto cuando las aguas del diluvio estaban ya anegando el mundo. Y Blimunda dijo, esperaba ver a Cristo crucificado o resurrecto en gloria, y vio una nube cerrada. Eso estaba subrayado. No pienses más en lo que viste. Pienso. ¿Cómo no voy a pensar si lo que está dentro de la hostia es lo que está dentro del hombre? ¿Qué es la religión? Al fin, aquí nos falta el padre Bartolomeu Lourenço. Tal vez él supiera explicarnos ese misterio. Tal vez no lo supiera. Tal vez no tenga explicación. ¿Quién sabe? Y apenas dichas estas palabras empezó la lluvia a caer con más fuerza, señal de que no. El cielo ahora, una nube compacta. Mujer y hombre bajo un árbol, ningún hijo en los brazos. No es cierto que las situaciones se repitan y los lugares son otros y los tiempos también. Diferente el árbol. Pero de la lluvia diremos que es el mismo consuelo de la piel y de la tierra, vida que siendo excesiva mata, pero a eso nos acostumbramos
desde el comienzo del mundo. Siendo el viento manso mueve el cereal, pero si es de tormenta, rasga las velas del molino. Esto está subrayado. Entre la vida y la muerte, dijo Blimunda, hay una nube cerrada. El padre Bartolomeu Lourenço escribió puntualmente tras instalarse en Coimbra, noticia solo de haber llegado bien. Pero ahora vino una nueva carta que siguieran para Lisboa tan pronto como pudiesen, que él, aliviado su estudio, los iría a visitar, tanto más cuanto que tenía obligaciones eclesiásticas en la corte, y entonces se aconsejarían sobre la obra magna en que estaban ocupados. Y ahora decidme, ¿cómo vamos de voluntades? Pregunta inocente. Parecía que se informaba de las voluntades de ellos cuando de las otras quería saber, y de los que las perdían, pero lo decía sin contar con la respuesta. Es como en las guerras, grita el capitán o manda decir el clarín por él. Adelante, y no va a quedarse a la espera de que los soldados se consulten y respondan, vamos o no vamos, sino de que avancen, sin demora, o van a dar en un consejo de guerra. Nos iremos la semana que viene, declaró Baltasar, y todavía pasaron 2 meses porque entre tanto empezó a decirse en Mafra, y lo confirmó el párroco en el sermón, que vendría el rey a inaugurar la obra desde la raíz de los cimientos hacia arriba, colocando con sus reales manos la primera piedra. Primero se anunció que sería a tantos de octubre, pero no hubo tiempo de excavar los cimientos hasta la hondura conveniente, por más que pusieron 600 hombres al trabajo, pese a los muchos tiros de pólvora que atronaban los aires a todas horas del día. Será entonces en noviembre, a mediados. Después no puede ser, que estaríamos ya en invierno, y no va a andar por ahí el rey enterrado en barro hasta las ligas de las piernas. Venga pues su majestad para que se inicien los días gloriosos de la villa de Mafra, para que sus moradores alcen las manos al cielo, ellos que con sus ojos perecederos van a ver cuánto alcanza la grandeza de un rey monarca sublime, gracias a quien podremos gozar de estas antecámaras del paraíso, mientras no accedemos a las moradas celestiales, y que sea tarde, que más apetece estar vivo que muerto. Veremos la fiesta y nos iremos luego, decidió Baltasar. Ya está contratado Álvaro Diego. Tiene que cortar la piedra que traen de Pero Pineiro, grandes bloques transportados en carros arrastrados por 10 o 20 yuntas de bueyes, mientras otros obreros parten con los mazos el cascajo que ha de servir para los cimientos. Estos, de casi 6 metros de profundidad. Metros es lo que decimos hoy, que entonces todo se medía por palmos, y por ello siguen midiéndose los hombres, los grandes y los pequeños. Por ejemplo, más alto es Baltasar 7 soles que don Juan V, y no fue rey, y Álvaro Diego, aun no siendo de flaca figura, es cantero de obra gruesa. Ahí está, a mazazos con la piedra, desbastando una cara, pero llegará a hacer más de lo que hace. Habiendo ayudado a poner unas sobre otras, llegará a cantero de obra fina, que ya es trabajo serio el poner una pared derecha a hilo de plomada. No es ese oficio de clavos y listones, como los carpinteros que alzan la armazón de aquella iglesia de madera, donde se celebrará el acto de bendición e inauguración cuando el rey venga. Lleva dicha iglesia unos altos y fuertes mástiles dispuestos según la misma formalidad de los fundamentos, es decir, según el perímetro que tendrá la iglesia definitiva, y el techo será armado con velas de navíos, forradas de paños, planta de cruz como iglesia que se precie, de madera sí y provisional, pero con la dignidad de anunciadora de la que de piedra aquí se construirá. Y para ver estos preparativos descuidan los moradores de la villa de Mafra menesteres y trabajos, convertidos en algo mezquino ahora por la gran fábrica, que se yergue en lo alto de la vela, y esto es sólo el principio. Hay quien tiene mejores razones, en el caso de Baltasar y Blimunda, que llevan al sobrino a ver al padre, y siendo hora de almorzar, viene Inés Antonia con la tartera de las coles cocidas y el pedazo de tocino.
Aquí está una familia completa, solo faltan los viejos, si esto no fuese lo que sabemos, resultado del voto piadoso por haber nacido un hijo al rey, diríamos que es todo romería, pago de promesas generales, cada cual la suya. Pero a mi hijo seguro que nadie me lo devuelve, pensó Inés Antonia, y casi llega a querer mal a este que anda jugando entre las piedras. Unos días antes había ocurrido en Mafra un milagro, que fue el venir del mar una gran tempestad de viento, que dio con la iglesia de madera en tierra, mástiles, tablas, vigas, listones, una confusión con los paños. Así, con los paños, fue como el soplo gigantesco de Adamastor. Adamastor, Titán, hijo de la tierra, aparece en el canto quinto de Os Luisiadas, metamorfoseado en el cabo de las tormentas y amenazando a la armada de Gama por atreverse a penetrar en sus dominios. Nota del traductor. Si es que Adamastor sopló cuando le doblaban el cabo de sus y nuestros trabajos, y quien se escandalice porque demos a esto nombre de milagro, siendo destrucción, que otro nombre se le había de dar, sabiendo que el rey, llegado a Mafra e informado del suceso, se puso él a distribuir monedas de oro. Así, con esta misma facilidad con que lo contamos, porque los oficiales de obra en 2 días lo habían vuelto a alzar todo, se multiplicaron las monedas, que fue mucho mejor que si se hubieran multiplicado los panes. Es el rey un monarca providente que siempre lleva las arcas de oro allá donde va, en previsión de estos y otros temporales. Al fin llegó el día de la inauguración. Había dormido don Juan V en el palacio del vizconde, guardándole las puertas el sargento mayor de Mafra, con una compañía de soldados auxiliares, y no quiso Baltasar perder la ocasión, y fue a hablar con los de la tropa, pero no valía la pena, nadie lo conocía, y qué quería él, qué idea era aquella de ir a hablar de guerras en tiempo de paz. Hombre, no se me ponga aquí en medio de la puerta, que va a salir el rey. Visto esto, subió Baltasar al alto de la vela, iba Blimunda con él, y tuvieron suerte que pudieron entrar en la iglesia. No todos podrían presumir de eso, y era un pasmo allá dentro, el techo entoldado, todo y forrado de tafetanes rojos y amarillos, repartidos en matices vistosos, y las paredes cubiertas de ricos tapices, guardando la forma de puertas y ventanas, a imitación de la verdadera iglesia, todo en igual correspondencia, armadas todas de cortinas de damasco carmesí, guarnecidas de galones y franjas de oro. Cuando llegue el rey se encontrará primero con las 3 grandes puertas de la fachada, que tienen encima un cuadro que representa a los santos Pedro y Juan en aquel acto de sanar al mendigo que le pidió limosna a la entrada del templo de Jerusalén, insinuada esperanza de que otros milagros vengan a producirse aquí, pero ninguno tan famoso como el ya relatado de las monedas de oro, y sobre todo aquel cuadro que representa a San Antonio, que a este está dedicada la basílica por voto particular del rey. No sé si quedó dicho ya, siempre son 6 años de cosas ocurridas y algo se puede olvidar. Allá dentro, como ya comenzamos a ser dicho, esto sí, el lujo es tal que ni parece barraca para echar abajo pasado mañana. Del lado del Evangelio, es decir, del izquierdo, mirando al altar, que solo no es mayor porque es único, y nadie se ofenda por estas explicaciones, que no somos unos ignorantes, y si se dan estas minucias es porque tras la ciencia y la fe siempre vienen tiempos incrédulos y ciencias diferentes. Sabe Dios quién acabará leyéndonos. Del lado del Evangelio, pues sobre 6 escalones hay un sitial decorado con tela blanca preciosa y encima un dosel, y lindando del lado de la epístola otro sitial, pero este se asienta solo en 3 escalones, en vez de los 6 que alzan el otro, lo que se repite para que se entienda bien la diferencia. Y no tiene dosel, será para menos importante ocupación.
Aquí es donde están los paramentos de que se revestirá don Tomás de Almeida, el patriarca, y mucha plata para el servicio divino, demostrando todo la suma grandeza de este monarca que ya viene entrando. No falta nada en la iglesia. A la izquierda del crucero se montó un coro para los músicos, forrado de damasco carmesí, con un órgano que tocará en las ocasiones propias, y allí estarán también en bancos reservados los canónigos de la patriarcal, y al lado derecho está la tribuna donde don Juan V se encamina. Desde allí asistirá a la ceremonia, los hidalgos y otras personas de merecimiento sentados abajo en los bancos. El pavimento fue cubierto de juncos y espadañas, y encima se tendieron paños verdes. Ya viene de muy lejos, como se ve, ese gusto portugués por el verde y por el rojo que, cuando venga una república, dará en bandera. Se bendijo la cruz el primer día, enorme palo de 5 metros de altura que daría para un gigante, adamastor u otro, o para el tamaño natural de Dios, y ante ella se prosternan todos los presentes, y máximamente el rey, derramando muy devotas lágrimas, y cuando acabó la adoración de la cruz 4 sacerdotes la alzaron a pulso, cada cual por su extremo, y la arbolaron sobre una piedra, allí dispuesta adrede, pero ésta no la cortó Álvaro Diego, con un agujero donde se encajó el pie, que incluso siendo la cruz divino emblema, no se aguanta si no se entabla bien. Es lo contrario de los hombres que, hasta sin piernas, se mantienen derechos. La cuestión es que quieran. Tocaba airoso el órgano, soplaban los músicos, entonaban las voces los cantores, y aquí fuera el pueblo que no cabía o estaba sucio de más para entrar, el pueblo que había venido de la villa o de los alrededores, no admitido en el sacro interior, se contentaba con los ecos de las antífonas y de las salmodias, y así acabó el primer día. Ay, al día siguiente, pasado que fue aquel primer susto de repetirse la racha del viento del mar, que agitó todo aquel tablado, pero en fin sopló y pasó. Ay, al día siguiente, volvamos a la exclamación y atentos a la fecha. 17 de noviembre de este año de gracia de 1717. Está subrayado. Se multiplicaron las pompas y ceremonias en el atrio desde las 7 de la mañana, con un frío que partía las piedras. Estaban reunidos los párrocos de todas las parroquias de alrededor, con sus clérigos y mucho pueblo. Y está bien que se haya presentado esta ocasión de decirlo, para uso de los siglos y de las gacetas. Llegó el rey hacia las 8:30, tomado ya el chocolate matinal, que se lo sirvió con sus propias manos el vizconde, y entonces se formó la procesión delante, 64 religiosos de la Rábida, luego el clero del lugar, la cruz patriarcal, 6 hombres con opas rojas, los músicos capellanes con sobrepellices, gran copia de clérigos varios, un espacio libre preparando lo que seguía, y eran los canónigos de pluviales, de tela blanca y otras bordadas, delante de cada uno sus criados nobles, detrás sustentándoles las colas, los caudatorios, y atrás el patriarca con preciosos paramentos y mitra de mayor coste, adornada con piedras de Brasil, y después el rey con su corte, juez y alcaldes del lugar, corregidor de la comarca, gran número de gente, más de 3000, si no se engañó quien cuidó de contarla, y todo esto por una simple piedra. Por eso se juntó aquí un poder inmenso, clarines y timbales atronando los aires superiores e inferiores, y la tropa de caballería y de infantería, más la guardia alemana, y otra vez el pueblo, mucho pueblo, tanto pueblo que jamás en la villa de Mafra se había visto ayuntamiento tal, pero no cabiendo todos en la iglesia, entran los grandes, y de los pequeños solo los que caben y tuvieron antes artes de colarse. Antes hicieron los soldados albas de ordenanza. Ocurría esto aún por la mañana. Se había serenado otra vez el viento fuerte, y el que corría era solo una brisa que ondeaba las banderas y las faldas de las mujeres, vientecillo fresco propio de la estación. Pero los corazones ardían de pura fe, exultaban las almas, y si de tan extenuadas algunas voluntades querían ya retirarse de los cuerpos,
venía Blimunda y no se perdían ni subían a las estrellas. Fue bendecida la primera piedra, luego la piedra segunda y la urna de jaspe. Las tres cosas serían enterradas en los cimientos, y luego llevaron todo en procesión de andas dentro de una urna los dineros de la época, oro, plata y cobre, unas medallas. Oro, plata y cobre, y el pergamino donde constaba el voto. Dio la procesión una vuelta entera para mostrarse al pueblo, arrodillado el paso, y teniendo constantemente motivos para arrodillarse, ora la cruz, ora el patriarca, ora el rey, ora los frailes, ora los canónigos. La gente ya ni se levantaba. Bien podremos decir que había mucha gente de rodillas. Al fin el rey, el patriarca y los acólitos se dirigieron al sitio donde se había de colocar la piedra y las piedras, bajando por una espaciosa escalera de madera con 30 peldaños, quizá en recuerdo de los 30 dineros y de más de 2 metros de anchura. Llevaba el patriarca la piedra principal, ayudado por los canónigos, y otros de estos la piedra segunda y la urna de jaspe, detrás el rey y el general de la Sagrada Orden de San Bernardo, como limosnero mayor, y que por serlo llevaba el dinero. Así bajó el rey 30 peldaños tierra adentro, que parece una despedida del mundo. Sería un descenso a los infiernos si no estuviera también defendido por bendiciones, escapularios y oraciones, y se derrumbaran estas altas paredes que forman el foso. Pero no tema vuestra majestad, fíjese cómo las hemos estibado, con buena madera de Brasil, para mayor fortaleza. Aquí hay un banco cubierto de terciopelo carmesí, es color que usamos mucho en ceremonias de estilo y de estado. Con el pasar de los tiempos lo veremos en cenefas de teatro, y sobre el banco hay un cubo de plata lleno de agua bendita, y también 2 escobillas de brezo verde, con los cabos guarnecidos por cordón de seda y plata, y yo, maestro de obra, vierto una artesilla de cal, y vuestra majestad, con esta paleta de cantero de plata, perdón, señor, de plata de cantero, si es que los canteros la tienen, extiende la cal, pero antes la roció con la escobilla mojada en agua bendita, y ahora ayúdenme aquí. Podemos asentar la piedra, pero que sean las manos de vuestra majestad las últimas en tocarla. A ver, un toque más para que todos lo vean. Ya puede vuestra majestad subir, cuidado, no se caiga. Y que el resto del convento ya lo construiremos nosotros. Y ahora pueden ser colocadas ya las otras piedras, cada una en su respectiva cabecera, y traigan los hidalgos 12 más, número de buena fortuna, desde los apóstoles, y cal en cestos de plata, así quedará más sujeta la piedra principal, y el vizconde del lugar quiere hacer como ve hacer a los ayudantes de cantero, lleva la artesilla de albañil en la cabeza, mostrando así mayor devoción, ya que no estuvo a tiempo de ayudar a Cristo a llevar la cruz. Echa la cal como lo habrá de comer. Echa la cal que lo habrá de comer. No era malo el efecto de estilo, pero esta cal no está viva, señor mío, sino apagada, como las voluntades, dirá Blimunda. Al día siguiente, tras partir para la corte el rey, se vino abajo la iglesia sin ayuda del viento. Solo llovía agua a Dios dar. Se pusieron a un lado las tablas y los mástiles para necesidades menos reales, andamios, por ejemplo, o tarimas, o camarotes, o mesas de comer, o almadreñas, y los tapices, tafetanes y damascos, las velas de los navíos, cada cosa volvió a su natural, las platas al tesoro, los hidalgos a la hidalguía, el órgano a otras solfas, y los cantores, los soldados a lucir semejantes paradas. Quedaron solo los frailes con los ojos muy abiertos, y sobre la piedra orada, 5 metros de madera crucificada, la cruz. A los fosos inundados volvieron a bajar los hombres, porque no en todos los lugares se había alcanzado la profundidad requerida. Su majestad no lo vio todo y solo dijo, con otras palabras, cuando entraba en el coche que había de llevarlo: ahora dense prisa con esto. Hace ya más de 6 años que hice el voto
No quiero andar lidiando con los franciscanos constantemente. Y nuestro convento, por cuestión de dinero, que no haya atrasos, gasten lo que sea necesario, pero en Lisboa el guardalibros le dirá al rey: sepa vuestra real majestad que la inauguración del convento de Mafra se han gastado en números redondos 200.000 cruzados. Y el rey respondió: ponlos en cuenta. Lo dijo porque estamos aún en los comienzos de la obra. Un día llegará en que querremos saber, en definitiva, cuánto habrá costado todo eso, y nadie dará satisfacción del dinero gastado, ni facturas, ni recibos, ni cédulas de registro, de importación, sin hablar ya de muertes y sacrificios, que esos son baratos. Cuando se levantó el tiempo y pasada una semana partieron Baltasar, Sietisoles y Blimunda, Sitelunas hacia Lisboa. En la vida cada uno tiene su fábrica. Estos se quedan aquí levantando paredes. Nosotros vamos a tejer mimbres, alambres y hierros y también a recoger voluntades para que con todo junto nos levantemos. Esto está subrayado, que los hombres son ángeles nacidos sin alas, y eso es lo más bonito, nacer sin alas y hacerlas crecer, lo mismo que hicimos con el cerebro, y si con él lo hicimos, con ellas lo haremos. Adiós, madre, adiós, padre. Solo dijeron adiós, nada más. Ni unos saben componer frases, ni los otros entenderlas, pero pasado el tiempo siempre se encontrará alguien para imaginar que estas cosas podrían haber sido dichas, o para fingirlas y fingiendo. Pasan entonces las historias a ser más verdaderas que los casos verdaderos que ellas cuentan. Aunque ya sea difícil poner palabras diferentes en el lugar de estas, que es cuando Marta María dice: adiós, que no volveré a veros. Y esto sí, esto va a ser verdad genuina, que aún no alzarán las paredes de la basílica un metro sobre el suelo, y ya Marta María estará enterrada. Entonces Joao Francisco, de pronto doblemente viejo, irá a sentarse bajo el cobertizo del horno con la mirada vacía, como ahora está viendo alejarse al hijo Baltasar, a la hija Blimunda, que nuera es nombre ingrato, aunque aquí tiene todavía cerca a Marta María, es cierto que ya ausente, con un pie al otro lado. Las manos cruzadas sobre el vientre donde se generó vida y ahora se genera muerte. Le salieron por la mina del cuerpo hijos, unos murieron aquí, se libraron dos, este no es hijo que nazca, es su muerte. Ya no se ven desde aquí, vamos dentro, dice Joao Francisco. En diciembre, es diciembre, los días son cortos, el cielo está cubierto de nubes y anochece antes. Por eso Baltasar y Blimunda dormirán una noche en el camino, en un pajar de Morelena. Dijeron que vienen de Mafra y que van hacia Lisboa. Vio el casero que eran gente honrada y les dejó una manta para que se cubrieran, que a tanto puede llegar la confianza. Esto está subrayado. Ya sabemos que estos dos se aman las almas, los cuerpos y las voluntades, pero estando acostados asisten las voluntades y las almas al gusto de los cuerpos, o quizás se agarren aún más a ellos para tomar parte en el gusto. Difícil es saber qué parte hay en cada parte, si está perdiendo ganando el alma, cuando Blimunda se alza las faldas y Baltasar se afloja los calzones, si está la voluntad ganando o perdiendo, cuando ambos suspiran o gimen, si quedó el cuerpo vencedor o vencido, cuando Baltasar descansa en Blimunda o ella descansa en él, ambos descansando. Y aquí dice la luna y su olor. Este es el aroma mejor del mundo, el de la paja removida, de los cuerpos bajo la manta, de los bueyes que rumian en el comedero, el olor del frío que entra por las rendijas del pajar, tal vez el olor de la luna. Todo el mundo sabe que la noche tiene otro olor cuando hay luna, hasta un ciego incapaz de distinguir la noche del día dirá: hay luna, se cree que fue Santa Lucía quien hizo el milagro, y al fin es solo cuestión de aspirar, de olor. Sí, señores, qué hermosa luna la de esta noche. De madrugada, aún no había salido el sol, se levantaron. Blimunda ya ha comido el pan,
Dobló la manta. Era solo una mujer repitiendo un gesto antiguo, abriendo y cerrando los brazos, sujetando bajo la barbilla los dobleces hechos, luego bajando las manos hasta el centro de su propio cuerpo y haciendo ahí el doblez final. Quien la viera no diría que tiene extraños poderes de ver, que si esta noche estuviera fuera de su cuerpo y ahí misma se vería bajo Baltasar. En verdad, de Blimunda se puede afirmar que ve sus propios ojos viendo. Cuando entre el casero, verá la manta doblada como señal de agradecimiento, y siendo hombre alegre, preguntará a los bueyes: a ver, decidme, ¿hubo misa esta noche? Y ellos volverán las cabezas mal armadas sin sorpresa. Los hombres siempre tienen algo que decir y a veces aciertan. Este fue el caso, que entre el amor de los que allí durmieron y la Santa Misa no hay diferencia alguna, o si lo hubiera la misa perdería. Van ya Blimunda y Baltasar, camino de Lisboa, bordeando las colinas donde se levantan molinos. El cielo está cubierto, apenas salió el sol se escondió. El viento del sur amenazaba mucha lluvia y Baltasar dice: si empieza a llover no tendremos donde refugiarnos. Luego alza los ojos hacia las nubes, es una placa sombría, pizarrosa. Si las voluntades son nubes cerradas, quién sabe si no quedarán presas en estas, tan oscuras y gruesas, que ni el mismo sol se ve tras ellas. Y Blimunda respondió: ojalá pudieras ver tú una nube cerrada que llevas dentro de ti, o de mí, si pudieras verla tú. Esto dice que es hermoso. O de mí, si pudiera, y está subrayado. O de mí, si pudieras verla tú, y sabrías que es muy poco una nube del cielo comparada con una nube que está dentro del hombre. Pero tú nunca has visto mi nube ni la tuya. Nadie puede ver su propia voluntad, y de ti juré que nunca te vería por dentro. Pero tú, Baltasar Siete Soles, mi madre no me engañó. Cuando me das la mano, cuando te acercas a mí, cuando me abrazas, no necesito verte por dentro. Si yo muero antes que tú, te pido que me veas muriendo. Se te va la voluntad del cuerpo, quién sabe. No llovió en todo el camino, solo el gran techo oscuro que se prolongaba hacia el sur y flotaba sobre Lisboa raso, como las colinas en el horizonte. Parecía que alzando la mano se iba a tocar la primera flor del agua. A veces la naturaleza es buena compañía. Va el hombre, va la mujer, las nubes se dijeron unas a otras: a ver si llegan a casa, después ya podremos llover. Entraron Baltasar y Blimunda en la quinta, en el cobertizo de los aperos, y al fin empezó el agua a caer, y como había algunas tejas partidas, el agua caía dentro, pero discretamente, solo murmurando: aquí estoy, han llegado bien. Y cuando Baltasar se acercó a la concha voladora y la tocó, crujieron los hierros y los alambres, pero es difícil saber qué querían decir. 20 del 11 de 2024, 53 minutos.